Damos inicio al tercer bloque sobre culturas organizacionales, clase para la materia Administración de Personal 1 de la carrera de Relaciones de Trabajo. Veníamos diciendo que la cultura organizacional tenía diferentes elementos que la componen de acuerdo al enfoque de Dale y Kennedy. Estos eran el medio ambiente, los ritos y rituales, los valores, los héroes y la red comunicacional cultural. En el bloque anterior habíamos desarrollado con mayor énfasis lo relacionado con el medio ambiente, que tenía que ver con el ámbito en el que interactuaba la organización. Ahora vamos a meternos más en este bloque en los 4 elementos restantes. Por ejemplo, el de los ritos y rituales. Según Dale y Kennedy, los ritos y rituales son rutinas programadas y sistemáticas que se presentan en la gestión organizacional, y la intención es mostrar el comportamiento que se espera de sus integrantes. Si lo decimos esto de una manera, digamos, descriptiva, como acabo de hacer, no dice gran cosa. Pero acá lo interesante del rito y el ritual implicaría mostrar en forma interna cuáles son los comportamientos socialmente valorados. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy común, por ejemplo, cuando no es tan frecuente, pero en determinados momentos donde era valorada la permanencia en el cargo, era común para un determinado momento del año hacer una reunión en la cual se le entregaba una plaqueta o una medalla recordatoria o algo en términos simbólicos a alguien que había estado 20, 25 o 30 años de antigüedad en una determinada empresa. Ojo, esto sí se sigue haciendo en empresas grandes y no tantas a veces, pero insisto, acá lo interesante es que ustedes vean que hay una idea ritualística. ¿Cuál es la idea? Un ritual, algo ceremonioso, aunque no siempre, como lo vamos a ver en unos instantes, en la cual, en esta idea de ceremonia, como por ejemplo podría ser así en términos sumamente, a modo de ejemplo, la graduación de cualquiera de nosotros que termina la universidad, que pasa en el momento de que uno le dé el diploma, implica una idea en términos ritualísticos. Cuando le damos una medalla recordatoria o una plaqueta o algo que en términos por ahí monetarios no implica valor, pero sí valor en términos simbólicos, estamos queriendo transmitir muchos elementos con esta idea de lo ritual. ¿Cuál es la idea? Que yo premio a una persona. ¿Por qué? Porque hizo algo que la organización considera válido. Ejemplo concreto, la premio, le doy una plaqueta, la aplaudimos y todos contentos, aunque uno en su fuero muy íntimo podría decir, 30 años para esto, no tendría mucha noción. Pero para la organización es un comportamiento valorado. Esto, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente ritual, una idea de lo ceremonioso. Pero también vean ustedes que cuando hablamos de esta idea del ritual, también implica esta idea de sentido de pertenencia que habíamos hablado al principio, digamos, en el bloque 1. ¿Por qué? Por ejemplo, la idea de lo ritual también se replica cuando se hacen las fiestas de fin de año. Y ustedes saben perfectamente que desde mediados de noviembre hasta antes de Navidad, en la mayor parte de las organizaciones hay básicamente, y lo voy a decir en una forma muy poco académica, la joda. Ahora, ¿por qué hablo del concepto joda como una manera ritualística? Porque ustedes saben que en la fiesta de fin de año si lo pensamos en términos festivos, es un elemento muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque todo vale. Y si lo pensamos en forma mucho más profunda, podemos encontrar elementos que vinculan muy estrechamente esta idea de la fiesta de fin de año con el carnaval. Claro, uno supondría que el carnaval vale todo. Sí, algo de eso hay, pero ¿cuál es el tema en términos culturales? Que de alguna manera las estructuras y las jerarquías por un día, o si se quiere por una noche, se rompen. ¿Con qué intención?
con la intención de mostrar de que estamos todos juntos, de que estamos de alguna manera, hay una idea de comunión, una idea de que estamos a partir de algo que nos une. ¿Y cuál es esta idea de lo que nos une? El lugar que estamos ocupando en una determinada organización. Desde ese lugar hay que poder evaluar esta idea de lo organizacional y la fiesta de fin de año, que todos dicen, es una joda. Bueno, acá piensen concretamente de que hay elementos muy concretos que nos sirven para poder aglutinar, para poder unir, para poder pensar en esta perspectiva del todos juntos, esta idea de comunión que yo les planteaba rato atrás, y que esto se expresa claramente en la fiesta de fin de año. Por eso, si lo pensamos desde la perspectiva del estudio de las culturas organizacionales, el ritual fiesta de fin de año, aunque no sea estrictamente ritualístico, implica la idea de comunión, y por ese sentido también la tomamos como ejemplo. Luego lo que tenemos son los valores. Y esto también es muy importante para poder analizar qué es lo que pasa en una organización cuando vemos sus acciones o sus devenires, si se pretende. ¿Qué son? Los valores son creencias y conceptos básicos dentro de una organización. ¿Y cuál es la idea? Es la de proporcionar un sentido común para todos los empleados y establecen directivas o directrices para su comportamiento. Esto también es muy importante cuando la organización define esta idea tan famosa y trillada de misión, visión y valores. O sea, el tema que acá uno puede recomendar cuando está hablando del factor organizacional es que esto claramente se respete, porque muchas veces vemos que tratamos de defender discursivamente algo que en los hechos no se da. Entonces es muy importante para ustedes que esta idea de los valores sean marcos referenciales para todas las personas que están trabajando dentro de ella. Por eso digo que es muy interesante. A veces uno piensa en organizaciones grandes y piensa, no quiero decir nombres, pero hablar de la calidad del servicio y la limpieza, que son ya a esta altura del partido cosas sumamente ya trabajadas en cuanto a determinada organización, uno puede decir, sí, es un elemento importante para esto. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces esto uno se lo toma como una idea de declaración de principios. Ahora, yo pretendo decirles desde aquí de que ustedes, cuando uno empieza a ver una idea de valores y que este valor no tiene nada que ver con lo que pasa en los hechos, ahí no solamente hay un problema, hay flor de problema, y que no es solamente el no cumplimiento de que la misma organización pretende cumplir para sí misma, sino que en realidad es muy interesante trabajarlo ahí desde lo organizacional. Bien. Luego lo que tenemos son los héroes. Los héroes son los trabajadores que ejemplifican o personifican el modelo que la organización pretende para sus integrantes. Ustedes van a encontrar que por ahí el paradigma o el modelo que ejemplifica de mayor grado esto que estoy tratando de transmitir es, por ejemplo, el famoso empleado del mes, que hace también remisión al ejemplo anterior que yo les planteé para el caso de los valores. Ahora bien, ¿qué es el empleado del mes? En términos teóricos es aquella persona que es la que cumple con lo que la organización pretende, y no solamente que lo hace, sino que es modelo para los otros. Ahora uno diría, bueno, pero el empleado del mes es un ejemplo como de alguna manera para sintetizar qué es lo que esta organización pretende para los demás. Pero muchas veces el referente, ojo, no en términos informales, sino que la misma organización lo legitima como tal, es, por ejemplo, podría ser también el caso de una persona que ingresó como cadete o como menos que cadete o en el nivel más bajo de operativo, y a través del tiempo hizo carrera y la persona es reconocida por sus logros en este sentido. Y muchas veces podemos encontrar en esta idea de los héroes aquella persona que por ahí se destaca en términos de su desarrollo laboral,
y que la organización lo toma como modelo o ejemplo a seguir. Uno también diría, bueno, pero ¿es esto factible cuando estamos hablando de un contexto laboral, cuando la gente, cuando hay un nivel no solamente de inestabilidad laboral, sino que la gente no permanece mucho tiempo? Bueno, ahí está también el desafío de esto. ¿Por qué? Porque acá lo interesante, si lo vamos a trabajar desde el punto de vista del sentido de pertenencia, es cómo mostrar las ventajas, si se quiere, de permanecer en un lugar, sabiendo que si lo pensamos desde la perspectiva millennial o en mayor grado aún centennial, esto es altamente improbable que suceda o que no se produzca con la frecuencia que uno a veces en términos de gestión de personas quisiera, ¿no es cierto? Bien, y por último, el tema de la red comunicacional cultural. En este sentido, acá es interesante ver cómo es la forma en que fluye la comunicación informal, lo cual también implica que aparecen diferentes roles internos que marcan la difusión de la cultura. Pero acá yo también voy a hacer una aclaración, porque lógicamente el texto de Dilly Kennedy es del año 1982 y la primera versión en castellano es del año 85, o sea, pasaron ya muchos años. Y lógicamente uno diría, bueno, pero la comunicación informal en la era de las redes sociales o de los social media, ¿podemos pensarla en términos equivalentes? No, pero ustedes van a ver que lo que hace muchos años era visto en forma peyorativa y negativa, como podría ser, por ejemplo, el famoso radio pasillo, hoy en día está visto en forma positiva. Entonces uno diría, bueno, pero esta idea de conocer el flujo de comunicación informal a nosotros nos sirve como para poder analizar la forma en que esa cultura se va de alguna manera desarrollando y retroalimentando en forma permanente. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque precisamente esta idea de que nos salimos de esta estructura en la cual las órdenes van de arriba hacia abajo para ver cómo a partir de diversas jerarquías y diversos niveles y distintas categorías y diferentes sectores van de alguna manera interactuando a partir de la cultura, es muy interesante para poder medir el impacto de esa cultura o de la comunicación y ver cómo esto de alguna manera impacta en sus integrantes. Dicho esto, lo que vamos a trabajar en el cuarto y último bloque va a ser las orientaciones o la categorización de las orientaciones culturales que se ve en el texto de Harrison. Hasta entonces.